A las 3 de la mañana, en el apartamento de alto nivel en el centro de New Asia Atlantis, Ethan Cole de repente se sentó de la cama, se deslizó a través del ángulo extremo con sudor frío, y su pecho sintió que estaba siendo presionado por un objeto pesado. Él se escapó de una pesadilla, y sus oídos todavía estaban llenos de un eco bajo. No puedes escapar. La luz de neón fuera de la ventana era deslumbrante, y el zumbido de baja frecuencia de la patrulla no tripulada era como la lucha de la ciudad, nunca deteniéndose. Frotó el agujero de su sol e intentó balancear la presión de la imagen, y descubrió que el aire en la habitación era extremadamente pesado. Los datos en la cama de repente se iluminaron, y aparecieron un mensaje anónimo en la pantalla, las palabras frías como hielo: esta noche será su última noche. Ethan quedó atónito por un momento y una maldición de voz baja: ¿qué hacker aburrido es? Se extendió para tratar de apagar la pantalla, pero no tocó el botón a sus dedos, y las luces de toda la habitación estaban apagadas. El sistema inteligente emite un ruido duro, y luego está en silencio. La oscuridad lo hizo sin aliento. ¿Qué estás haciendo?, murmuró Ethan, a tientas de la cama, pisando el piso frío. Caminó hacia el panel de control y tomó algunos disparos, sin ninguna reacción. La luz de neón fuera de la ventana ilumina la habitación, y las notas dispersas y las piezas antiguas hacen que las personas se asfixien. Miró al final de los datos, y el mensaje todavía estaba allí, como si estuviera indefenso al reírse de él. La pantalla parpadeó y apareció un título corto de un correo electrónico no leído: proyecto de mejora de la banda cuántica, advertencia final. Quería abrir las cejas, pero de repente un sonido de falla mecánica baja provenía de la habitación, interrumpiendo sus movimientos. El latido acelerado y Ethan se sintió inquieto. Agarró la fuente de luz sobre la mesa, iluminando el área circundante, y descubrió que las cerraduras en la habitación se movían lentamente, no su operación. Contuvo la respiración, dio un paso atrás y dijo con voz baja: Cold, Ethan, esto es solo una falla del sistema, debe ser un fracaso, ¿verdad? Pero la inquietud lo perforó como un cuchillo, y sabía que este lugar nunca estaba seguro. La cerradura de la puerta finalmente se quedó y se detuvo a mitad de camino. Ethan se mordió los dientes, agarró una vieja llave, rápidamente se acercó a la puerta y de repente abrió la salida de emergencia del pasaje de escape. El pasaje estrecho estaba húmedo y frío, y la pantalla publicitaria rota en la pared parpadeaba continuamente, interpretando la frase Eternal Life Technology: más allá de la muerte, abarca la eternidad. No estaba a gusto y corrió rápidamente, con las plantas de sus zapatos corriendo hacia la escalera de metal. Al dar la vuelta a una esquina, una figura apareció repentinamente en la entrada. La otra parte llevaba una máscara blanca pura y un equipo guerrero negro, de pie en la tenue luz, como una estatua sin vida. Ethan se detuvo de repente, su garganta se apretó y su mano sosteniendo la llave se sacudió ligeramente. ¿Quién eres? Trató de hacer el sonido más difícil: ¿por qué seguirme? La otra parte no respondió, sino que solo levantó la mano lentamente, y la daga vibrante de alta frecuencia emitió un zumbido mortal, con un ritmo tan ligero que parecía que ya había calculado cada paso suyo. Ethan acaba de gritar: ¿por qué quieres matarme? La otra parte se acercaba como una sombra, y la cuchilla fría se perforó su pecho sin previo aviso, y el dolor lo tragó instantáneamente. Cayó al suelo, sus ojos se borraron gradualmente, y el ruido de la ciudad alrededor de sus oídos se magnificó como un ridículo. A las 6 de la mañana, el sol brillaba a través de la ventana rota en la habitación, y Ethan de repente se sentó de la cama, jadeando por el aliento. El drama perforado todavía estaba en su pecho, y su memoria era tan clara como una hoja. Estaba claramente muerto, y en ese pasaje de escape, fue asesinado por el hombre de máscaras blancas. Pero ahora, estaba acostado en la cama sin lesiones, la habitación volvió a la normalidad y las luces indicadoras del sistema inteligente eran planas y tranquilas. «¿Obviamente estoy muerto?», dijo con voz baja, sus dedos presionando su pecho inconscientemente, tratando de confirmar si el dolor era cierto. «¿Por qué todavía estoy aquí?». Miró a su alrededor, todo era exactamente lo mismo que anoche, e incluso las notas sobre la mesa se mantuvieron distantes. Su cerebro pasó más allá de su muerte anoche, tan claro como si hubiera sucedido, pero su cuerpo era insuficiencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Fantasía? ¿O una repetición de un momento determinado? No podía creerlo, pero no pudo negarlo. El final de datos se enciende nuevamente, esta vez es un nuevo mensaje, firmado Shadow. El texto en la pantalla era frío y directo: «Conozco tu secreto, Cole. Si quieres vivir, respóndame». Ethan miró la oración, su latido como un pájaro zumbador sin humanos, tan rápido que estaba casi fuera de control. No sabía quién era la sombra, ni sabía si esta era otra trampa. Pero la muerte de anoche fue demasiado real, y ese sentimiento de impotencia lo barrió como una cadena. Dudó por un momento, sus dedos descansando sobre el teclado. Análisis rápido en el cerebro,
Esto puede ser una trampa, responder o tal vez ponerte en peligro más profundo, pero si no atrapas esta pajita, la máscara blanca volverá. No tiene ninguna opción. Finalmente, apretó los dientes y presionó el botón de respuesta. ¿Quién eres? Cuando entró en la oración, sus dedos temblaron ligeramente. ¿Qué sabes? La luz en la pantalla parpadeó y se estrelló, como si algo estuviera contando. Las luces de neón fuera de la ventana todavía estaban frías, esperando su decisión. Después de unas horas, Ethan Cole todavía estaba sentada frente al final de los datos, sus dedos se detuvieron en el teclado y su cerebro repitió repetidamente la escena de la muerte de anoche y el mensaje frío. El sol de la mañana brilla deslumbrantemente desde los huecos en la vieja ventana de la hoja, brillando en su rostro blanco, sin calor. Miró su mano, giró una y otra y revisó, su piel era suave y perfecta, como si la daga de vibración de alta frecuencia nunca hubiera perforado su pecho. «¿Obviamente estoy muerto?», murmuró con voz baja, el sonido estaba vacío en el tranquilo apartamento. Fuera de la ventana, se acerca el ruido de la ciudad, y ocasionalmente se recuerda la extrañeza del motor no tripulado de la indiferencia del mundo. Había un aroma de viejo en la habitación, haciendo que la gente se sintiera llorada. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, abrió una esquina de la ventana y entrecerró los ojos para mirar hacia afuera, pero la luz solo lo hizo sentir aún más incómodo. Antes de regresar al final, sus dedos estaban por encima del teclado, y su mente voló en su cerebro. Si esto no es una ilusión, ¿cuál fue la muerte de anoche? ¿Por qué puedo sentarme aquí? Miró las notas dispersas sobre la mesa, y el mensaje que recibió anoche, proyecto de aislamiento cuántico, la advertencia final, fue como una espina hasta que en el cerebro. Apretó los dientes y entró en la palabra clave para comenzar a buscar. Solo un montón de spam publicitario no relacionado apareció en la pantalla. Luego mostró un antiguo título de noticias, el laboratorio de tecnología inmortal explotó y los datos principales se perdieron. Antes de que pudiera echar un vistazo más de cerca, la interfaz se vio obligada a cortar, mostrando una fría restricción de la entrevista. Es otra investigación que debería ser asesinada. Ethan bajó su maldición, sus manos se apretaron en puños. Cerró los ojos e intentó descubrir su cabeza. Los datos públicos fueron bloqueados para mostrar que este no era un acto malicioso de piratas informáticos simples, y alguien, o alguna fuerza, no quiera que sepa la verdad. Un escalofrío apareció por detrás, haciéndolo sentir entumecido, pero inmediatamente abrió los ojos, y había una terquedad en sus ojos. Ya no puedo sentarme y esperar a la muerte. Si vengo de nuevo, no estoy seguro de que me despierte. En este momento, un sonido ligero vino del final de los datos, la pantalla se iluminó y saltó un nuevo mensaje. La firma sigue siendo Sombra, el texto es corto y frío, ¿crees que puedes escapar de este juego? Ethan miró la oración, su garganta se apretó, sus dedos se detuvieron en el teclado y dudaron por un momento. La luz azul en la pantalla se reflejaba en su rostro, y la señal de interferencia estaba constantemente tropezada, haciendo que el aire sea aún más estresante. ¿Juego? Se dijo a sí mismo, con ira en la voz, ¿estás diciendo que la máscara blanca me mató anoche solo una especie de entretenimiento? La figura recta atravesó su cerebro, la cuchilla mortal. Se obligó a calmarse y analizar las palabras de la otra parte. Si este es un juego, debe haber reglas, jugadores y autores intelectuales detrás de escena. Ya no puede ser golpeado. Se llamó el dedo y respondió, si este es un juego, encontraré las reglas. Presionó la tecla de envío, su latido tan rápido como un ruido mecánico alrededor de sus oídos. Las luces de la pantalla parpadean y se balancean, como si algo estuviera contando. Unos segundos después, el mensaje de la sombra apareció nuevamente, muy bien, Cole. Estás un poco más sesgado de lo que pensé. Pero las reglas no son algo que puedas tocar fácilmente. Estás en el lugar de la competencia Dark Network, cada muerte tiene un precio y la audiencia está esperando apostar en tu próximo final. Los alumnos de Ethan se estrecharon ligeramente. ¿Campo de competencia de Internet oscuro? Repitió su voz en voz baja, tocando rápidamente los cables en su cerebro. Escuchó que era un mundo subterráneo que incluso el Ministerio de Derecho no podía tocar, lleno de transacciones ilegales y entretenimiento distorsionado. Si Shadow dice que es cierto, su muerte no es un accidente, sino una cierta presentación en vivo. Pensando en innumerables ojos experimentándose en la oscuridad, su estómago se hinchó. Muéstrame el certificado. Él rápidamente entró, sus dedos temblando ligeramente, ¿o qué te creo? La pantalla guardó silencio por un momento, luego apareció un enlace encriptado, seguido de una oración, haga clic y verá la verdad. Pero tenga cuidado, Cole, una vez que intervenga, nunca volverá. Ethan miró los códigos, y parecía que había dos fuerzas tirando de su corazón.
La razón le dijo que esto podría ser una trampa, o incluso otro truco de la máscara blanca, e instinct lo llevó a agarrar la única pajita. Sabía que si no hacía un seguimiento de ello, la próxima muerte podría ser la última. No soy un guerrero, pero al menos soy un científico, dijo con voz baja. Si este es algún tipo de experimento, debo encontrar la variable. La luz solar fuera de la ventana estaba cubierta por nubes, la habitación era tenue y la aberración mecánica parecía ser un poco más dura. Ethan respiró hondo e intentó calmar el latido. Simuló varias posibilidades en su cerebro. Al hacer clic en el enlace, podría exponer su ubicación o descargar un cierto virus, pero si no lo hiciera, nunca sabría si la sombra decía verdadera o falsa, ni podría desenterrar la máscara blanca. Si este fuera un juego de ajedrez, ya no sería una pieza de ajedrez, dijo con voz baja, con un sonido desesperado. Cuando mis dedos tocaron el panel de control táctil, hice clic en el enlace. La pantalla parpadeó, y la señal de interferencia se volvió cada vez más urgente, como en voz baja, que aún no había entendido. Los ojos de Ethan estaban encerrados con fuerza en el extremo, sus palmas sudaban ligeramente, esperando que llegara lo desconocido. Justo cuando Ethan Cole hizo clic en el enlace encriptado, su corazón latía bruscamente, y todavía estaba tropezado con su cerebro si había tomado una decisión estúpida. La pantalla al final de los datos de repente se volvió negro. Luego, una interfaz virtual roja parpadeó y los sonidos electrónicos bajos en los oídos hicieron que el cerebro zumbara. Parpadeó, su mente como si lo estuvieran sacando del espacio oscuro del apartamento y arrastrado a una fría pureza digital. Delante de mí hay una ciudad rota de esports, con luces de neón y sombras en los pisos altos rotos, y los ruidos bajos son diamantes como pájaros. El aire alrededor parecía volverse pegajoso, haciendo que el cofre se sintiera sin aliento. Ethan respiró hondo e intentó calmarse. El concreto roto debajo de los pies duele, y el sonido desde la distancia está mordiendo el frío. ¿Es este espacio virtual? ¿Cómo podría ser tan real? ¿Dónde está la salida? Apretó los dientes y miró sobre las calles vacías, pero sus latidos se aceleraron sin control. De repente, un ligero sonido tranquilo de ruido resonó de las orejas. Se dio la vuelta de repente, solo viendo la extraña luz y la sombra en el suelo, y no había nada. El sonido de sus pasos fue particularmente duro en el silencio. Subconscientemente se retiró y sintió una presión invisible que se acercaba desde atrás, como un cuchillo que le pegaba la columna. Sin una reacción, una luz fría le pasó a través de él, y el cofre era doloroso, y la visión se borró rápidamente. En el último momento, solo atrapó una leve ola en el aire. ¿Eso fue invisible? A medida que se rompió la conciencia, Ethan abrió de repente los ojos y se dio cuenta de que había regresado al apartamento. El dolor en su cabeza le arrancó los nervios como una espina. Jadeó mucho y sudó mucho. La habitación todavía estaba muy oscura, y la luz azul al final de los datos reflejaba en su cara blanca. Miró su pecho, sin cicatrices, pero el dolor justo ahora parecía estar grabado en el mar del cerebro. ¿De vuelta? Murmuró en voz baja, su voz casi insatisfecha. ¿Tecnología invisible? Es imposible, ¿por qué no puedo notar ninguna acción? Sin respirar, la pantalla apareció nuevamente, y la interfaz roja apareció nuevamente, y el bajo ruido lo llevó de regreso a las ruinas como una cadena. Esta vez, ni siquiera pensó. Un cuerno electrónico afilado y afilado atravesó el tímpano, y el cuerpo estaba entumecido y las extremidades parecían ser asesinadas en su lugar. En la esquina del campo, se acercó una figura borrosa, y el dispositivo en su mano emitió una ligera luz. Las luces de neón a su alrededor de repente salieron fuera de control, como si estuvieran siendo molestadas. El dolor actual se extendió por todo el cuerpo, y la mente cayó en la oscuridad nuevamente. Cuando regresó al apartamento, Ethan casi cayó en la alfombra, y le dolía la cabeza aún más intenso que la última vez, como si alguien le rompiera el sol en el agujero con un imbécil. Apretó los dientes y subió, sosteniendo su mano sobre la mesa. Mientras miraba sobre la mesa, de repente miró una cosa extraña, un chip de datos en miniatura con las palabras «Tecnología Eterna» grabadas en la superficie. Miró las pequeñas palabras, y parecía que había escuchado el nombre en alguna parte. Le dolía la cabeza nuevamente, por lo que tuvo que entrar y salir de la contracción. ¿Qué es esto? ¿Bajó su hechizo y no podía pensar con cuidado? Cuando la pantalla se ilumina por tercera vez, Ethan fue llevado de regreso al lugar de la competencia con una explosión de ira. Apareció en un callejón estrecho, con luces de neón parpadeando y bajo ruido que hizo que la gente se sintiera emocionada. Ya no sentía dudas y se escapó, con solo un pensamiento en su mente: vivir. Después de pasar por la esquina del callejón, estaba a punto de alcanzar una puerta de hierro medio abierta, y una voz repentina vino desde atrás. La velocidad fue increíblemente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, la figura estaba frente a él, y una luz fría reflejada en el arma afilada en su mano.
El cuello se estrelló y la conciencia se rompió nuevamente. Después de su renacimiento, Ethan se sentó en la silla de apartamentos, jadeando por un fuerte silencio. La luz azul en la pantalla reflejaba su cara cansada, y sus ojos estaban llenos de sangre. 3 muertes, 3 métodos, cada vez sin ninguna fuerza. Apretó los puños, sus dedos se volvieron blancos y su cerebro fue analizado. La primera vez fue un seguimiento tangible, la segunda vez fue una interferencia electromagnética, este tiempo fue la velocidad. Este tipo de poder no puede poseer por los humanos naturalmente. ¿Podría ser una cierta técnica de mejora biológica? La próxima vez tendré que grabar más detalles. En este momento, miró un detalle en la memoria del túnel, al lado de la puerta de hierro, había una vieja máquina final, y parecían haber datos que fluyen en la pantalla. Pensó para sí mismo, ¿sería esa cosa un hilo? Si puede acercarse, puede encontrar algo. Al final, salió un sonido ligero y saltó un nuevo mensaje. La firma sigue siendo Sombra, y el texto está escrito fríamente, es realmente malo, Cole. No siempre pienses en correr y observar sus acciones. Las técnicas detrás de esas habilidades no son algo que puedas adivinar indiscriminadamente. Ethan miró la oración, su pecho sintió que un fuego estaba bloqueado. ¿Me estás ayudando viéndome reír? Apretó los dientes y golpeó esta oración, sus dedos temblando ligeramente de la ira. Unos segundos después, la otra parte respondió, soy solo un compañero, Cole. Depende de ti mismo sobrevivir. Ethan resopló fríamente, se inclinó hacia la parte posterior de la silla, y sus ojos cerraron la pantalla. Este tipo debe saber más de lo que dijo, pero ¿por qué no me lo dice directamente? ¿Estás tratando de encontrarme o tienes otros planes? Cerró los ojos e intentó calmarse. Si supongo que la habilidad del observador es como supongo, la próxima vez que tenga que cambiar mi estrategia y no puedo escapar a ciegas. Invisibilidad, interferencia, velocidad, debe haber un descanso detrás de estas características, solo encontrar. La extrañeza mecánica de la ciudad fuera de la ventana era como un susurro de una ecuación sin resolver. Ethan detuvo su dedo en el teclado, y había una emoción desconocida en sus ojos. Después de solo unos minutos, Ethan Corno había fallecido de sus 3 muertes, sus dedos se sacudieron en el escritorio del apartamento, y la pantalla al final de los datos flatoró nuevamente sin piedad. El ruido de baja frecuencia es como una cadena invisible, lo que hace que la piel se entumeciera, y la conciencia se retira instantáneamente de la realidad y se vuelve a entrar en el espacio virtual frío, el campo de la competencia de la red oscura. Debajo del pie hay un callejón ruino estrecho, con luces de neón parpadeantes que arrojan luces y sombras extrañas. Parece que hay innumerables palabras detalladas alrededor de las orejas en el aire, haciendo que las espaldas de las personas se influyan. Ethan se mordió los dientes y se puso en cuclillas detrás de una pila de huesos de metal rotos, sus ojos encerrados en la antigua terminal al lado de la remota puerta de hierro. Ya no puedes correr como antes, debes obtener lo que tienes que obtener. Respiró hondo, y el dolor en su pecho fue presionado en la pared y se movió lentamente. Cada paso era extremadamente ligero, su latido casi sobre el pájaro bajo en el callejón, listo para rastrillar en la oscuridad en cualquier momento. Finalmente acercándose a la puerta de hierro, la pantalla de la máquina final se llenó con una tenue luz verde, y el flujo de datos continuó rodando, como en una voz baja, que era un secreto sin resolver. Ethan se agachó rápidamente, golpeándose rápidamente los dedos, tratando de descargar cualquier información útil en la imagen. Cuando la pantalla parpadeaba, una imagen borrosa saltaba, una figura, y un símbolo extraño estaba grabado en la superficie del arma en su mano, como la combinación de la letra A y el símbolo infinito. Tenía una ceja y mostró la cabeza y dijo las palabras en el chip en el cajón, la tecnología eterna. Esto no es absolutamente ninguna coincidencia. Justo cuando estaba a punto de seguir buscando, la pantalla flotó a través de otra pantalla, que era muy corta y casi como un error. Era un laboratorio con una fila de rollos en frío en el fondo, uno de los cuales fue etiquetado como Producto Fallido 03. La etiqueta perforada en el cerebro como la corriente, sus manos temblaron inconscientemente, y un vago fragmento de memoria parecía ser tocado y no podía ser capturado. Apretó los dientes y murmuró en voz baja, ¿qué tipo de cosa fantasma es esto? El dolor de repente aumentó, como un sangrado actual a través de su bolsa de cerebro. Sus ojos se oscurecieron y rápidamente cerró la descarga y almacenó los datos en la interfaz virtual. En este momento, un poco de sonido tranquilo vino detrás de mí, y el sonido a mi alrededor parecía ser absorbido por un momento. Se dio la vuelta de repente, y la luz y la sombra profundamente en el callejón se torcían ligeramente. ¿Vigilante? Sin pensar demasiado, empujó sus piernas hacia la sombra al otro lado de la puerta de hierro, pero al segundo, su conciencia fue cortada. Cuando regresó al apartamento, Ethan apareció de repente de su silla, y su cabeza dolía la oscuridad y su sudor frío fluía.
La habitación todavía estaba muy oscura, y la luz azul al final de los datos reflejaba en su cara blanca. Jadeó mucho, y después de calmarse, inmediatamente ajustó los datos que acababan de descargar. En la pantalla, esa imagen borrosa reapareció, el arma del observador, los símbolos eran claramente visibles, casi consistentes con el logotipo de la tecnología eterna. Cuando amplió la imagen, de repente notó una pequeña marca en el símbolo, como una marca dejada por una marca de los dedos. Esto lo hizo sentir nervioso. ¿No es el vigilante completamente inútil? Apretó los puños y sintió una sensación de ansiedad en su corazón. Solo escapar solo se hará parecer una bestia atrapada, esperando la próxima vez para ser sacrificada. Tengo que defenderme, incluso si solo hay una oportunidad. Dudó, sus dedos golpeaban el teclado, y su cerebro pasó a través de la fría respuesta de la sombra. ¿Esta persona me está ayudando o me usa? Si no pregunto con claridad, es posible que ni siquiera sepa cómo muero. Apretó los dientes y golpeó un mensaje. Has sabido que los vigilantes tienen algo que ver con la técnica de Eterna, ¿verdad? No me quejes de nuevo, dime con claridad. Unos segundos después, la pantalla fue ligeramente rotunda, y la respuesta de la otra parte saltó. El flujo de datos en su mano es como una cadena de códigos sincronizares, que es más valioso que el valor de adivinanza en su cerebro. No pierdas el tiempo preguntándome y descifrarlo tú mismo. Ethan se burló, con las puntas de los dedos inconscientemente se retractó, casi rompiendo el teclado. ¿Qué está jugando exactamente este tipo? ¿Ayúdame? ¿O solo quieres verme dar una palmada? Se inclinó hacia atrás en la parte posterior de la silla, cerró los ojos e intentó calmarse. La palabra de la sombra es correcta. Los datos en la mano son de hecho un hilo, pero este símbolo, esta técnica... ¿Qué es Eterna? Si la habilidad del observador proviene de algún tipo de experimento, ¿sus debilidades también se ocultarán en estos detalles? Voló rápidamente en su cerebro y recordó la escena de cada muerte. El primero es el seguimiento invisible, el segundo es la interferencia electromagnética, y la tercera es la velocidad. ¿Hay algún punto común entre estas habilidades? La invisibilidad y la interferencia pueden depender de un cierto campo de energía. Si se puede encontrar la fuente de interferencia, puede contrarrestarla. La velocidad es aún más irritante a menos que se mejore mecánicamente, pero el costo técnico es menos costoso a menos que Eterna lo respalde detrás de él. Este ciclo es como una ecuación sin resolver, y tengo que encontrar las variables, incluso si es solo el más mínimo avance. Abrió los ojos en silencio, sus ojos cayeron sobre la imagen nuevamente. El símbolo parpadeó como una ligera inclinación. Susurró, si esto es realmente parte del experimento, entonces el vigilante es solo un peón. Tengo que encontrar el manipulador. La ciudad fuera de la ventana estaba baja y miraba los símbolos en la pantalla, y sus dedos se detuvieron en el teclado, como si esperara un eco de una respuesta sin respuesta. La ciudad fuera de la ventana todavía estaba baja y el aire en medio de la noche parecía estar atrapada. Los dedos de Ethan se detuvieron en el teclado, mirando el símbolo de selección en la pantalla. De repente, una luz azul deslumbrante atravesó, y los datos finalmente emitieron un zumbido bajo, como si instara algo. Sus cejas estaban siendo serpenteas, sus dedos estaban a punto de moverse y un mensaje encriptado saltó. Las palabras eran tan frías como el hielo, entran en el espacio profundo, ahora. Fue una sombra otra vez. Ethan se mordió los dientes con fuerza y sus dedos lo golpearon rápidamente, y su mente fue metida instantáneamente en las profundidades de la red oscura. Después de un desenfoque ante sus ojos, se paró en un espacio de piratas informáticos virtuales, con datos flotando a su alrededor. La pared del código se retorció como una criatura viviente, se saltó constantemente a través de clips publicitarios rotos, y el sonido mecánico bajo provenía de sus pies, como un corazón, haciendo que el pecho de las personas se hinchara. Parecía haber sonidos buenos en mis oídos, como si alguien estuviera hablando de palabras privadas detrás de mí. Ajustó su encarnación virtual por un momento, sus ojos encerrados en una vaga sombra negra por delante. La sombra estaba esperando allí. Será mejor que tengas una razón para llevarme a este lugar fantasma. La voz de Ethan era baja, y con el fuego incontrolable, caminó hacia adelante 2 pasos, y los patrones de datos debajo de sus pies se abrieron ligeramente. El símbolo del arma del guardián es casi el mismo que el logotipo de la tecnología eterna. ¿Sabías esto hace mucho tiempo, verdad? ¿Por qué no? La encarnación de la sombra fue un poco leve, como si estuviera considerando si debería decir una oración más, pero pronto volvió a la calma, y su voz era tan fría como un cuchillo. ¿Crees que no quiero saber la verdad? Algunos códigos, si se desempaquetan, solo te harán morir más rápido. Ethan resopló fríamente, sus manos se apretaron en puños. Detente esto. He muerto 3 veces, ¿qué más puedo hacer? Dime, ¿qué es Eterna? Shadow estuvo en silencio por un momento y finalmente abrió su boca. Te doy una herramienta,
el código del interferente cuántico, que puede acortar el campo de energía, o tal vez contrarrestar la oscuridad y la velocidad del observador. Pero esto es arriesgado y puede exponer nuestra posición. ¿Se atreves a usarla? Ethan entrecerró los ojos y rápidamente se movió en su cerebro. La interferencia del campo energético era casi lo mismo que él supuso. Si la habilidad del observador está respaldada por la tecnología, el interferente puede causar problemas por su ritmo e incluso luchar por sí mismo para defenderse. Pero, ¿qué significa la ubicación expuesta? Miró las sombras e intentó cavar más de las sombras oscuras de ese grupo. ¿Qué te creo? ¿Son estos códigos una y otra vez una trampa? El sonido de la sombra todavía era tan frío, y era un poco impaciente. No elijas, Ethan. Para usarlo, esperar a que el siguiente ciclo muera. Ethan apretó los dientes, y su corazón se sintió fuerte, como si estuviera aferrado a algo, incapaz de respirar. Pero la sombra lo dijo bien, no tenía forma de retirarse. Está bien, lo usaré. Pero eso no está mal. Vi una imagen en el lugar de la competencia y escribí, producto fallido, 03, en el rollo de frío. Esto tiene algo que ver con Aeterna, ¿verdad? Quiero piratear su base de datos pública y desenterrar los registros de prueba. ¿Me pueden ayudar? Shadow tarareó ligeramente, como si hubiera esperado que preguntara. Sí, pero no esperes desenterrarlo todo. El firewall de Aeterna no es algo que puedas tocar fácilmente. Te daré una entrada de red y el resto depende de ti mismo. Ethan hace clic en la cabeza y el cálculo ha comenzado en el cerebro. Si Product 03 fallido es un cierto resultado experimental, el observador puede ser solo uno de ellos. El propósito de Aeterna puede ser mayor de lo que pensaba. Estaba a punto de preguntar de nuevo, cuando un ruido rojo apareció repentinamente en el flujo de datos, saltando como una prisa, y la atmósfera en todo el espacio se volvió extraña en un instante. Luego, las imágenes de cara humana distorsionada aparecen en la transmisión, fugaces, como algún tipo de advertencia. ¿Qué es esto? Ethan preguntó con voz baja, sus ojos se deslizaron y una hinchazón detrás de él. Shadow no respondió de inmediato, su encarnación giró ligeramente a la fuente de ruido, y su voz era extremadamente baja, no te mudes, estamos interceptados. En unos segundos, un mensaje encriptado flotó de la secuencia de datos y continuó rodando. Ethan rápidamente abofeteó el contenido, y su pecho parecía estar apretando duro, y su respiración se detuvo por un momento. El mensaje mencionó que el plan de vida cuántica ingresó a la etapa de prueba final, y había otra palabra que era particularmente deslumbrante, punto central. Se volvió hacia la sombra, ansioso por hablar. ¿Qué significa esto? El observador es solo una prueba. ¿O es solo una parte de un plan más grande? La encarnación de la sombra se congeló por un momento, y hubo una sensación rara en la voz. No me preguntes, no lo sé todo. Pero este mensaje puede ser más peligroso que cualquier cosa que tengamos en nuestras manos. Ethan lo miró, su voz lo suficientemente baja como para casi rugir. Debes saber lo que está pasando. No me hables de nuevo, dime con claridad. Shadow estuvo en silencio durante unos segundos antes de que ella dijera con voz baja, solo sé que Aeterna nunca hace nada sin rentable. Si los vigilantes son sus armas, entonces tú y yo podemos ser los objetivos que prueban. El ruido rojo se volvió más denso, y de repente, los datos corrieron hacia la encarnación de Ethan como una espiga. Reaccionó muy rápido, y sus dedos se trazaron en la interfaz virtual, apenas apretando una barrera temporal, pero la barrera se rompió en un agujero en un instante, y el bajo ruido pareció perforar en su cerebro. Bajó su maldición y se volvió hacia la sombra. Tenemos que irnos, ahora. El sonido de la sombra sigue siendo frío. La próxima vez para andar en bicicleta, use una manipulación. Al mismo tiempo, piratee la red Aeterna y encuentre cualquier rastro relacionado con productos fallidos. No pierdas el tiempo, es posible que no tengamos muchas posibilidades. Antes de que su conciencia fuera cortada, Ethan finalmente miró la corriente en desintegración. Con solo un pensamiento en su cerebro, la respuesta estaba en esa oscuridad, esperando que cavara. En el momento en que se rompió la conciencia, el cerebro de Ethan parecía explotar, y sus ojos estaban borrosos. Unos segundos después, descubrió que no estaba despierto en el antiguo apartamento, pero fue llevado de regreso al espacio virtual en lo profundo de la red oscura. Después de solo unos minutos de tiempo, los datos fluían a su alrededor. Era como un metal líquido, temblando inquieto, y el sonido de baja frecuencia hizo que el cofre de las personas se hinchara, como si este espacio los aplastara en cualquier momento. En la pared del código, la red de luz roja parpadeó y oscura, emitiendo un extraño olor ardiente, lo que hizo que la cavidad nasal de las personas explote. ¿Estás listo? La voz de Shadow provenía del costado, tan fría como la cuchilla revestida de hielo, escondida en un caracol apretado.
Su avatar se encontraba en el centro de la corriente de datos, sus dedos se deslizaron rápidamente en la interfaz virtual, como si hubiera sido mal tocado. Ethan se mordió los dientes, hizo clic en la cabeza y derribó los dedos por el comando. Interferente cuántico, comienza. Un pájaro bajo zumbido bajó del pie, y la corriente de datos se distorsionó instantáneamente, como si fuera perturbada por una mano invisible. La red de luz es más intensa, pero un área pequeña por delante se está debilitando claramente, revelando una pequeña grieta. Está hecho. El servidor de almacenamiento de bajo nivel de Aeterna, la entrada está ahí. La sombra estaba en silencio, y la encarnación se movió rápidamente a la grieta y sus dedos establecieron una barrera protectora. Miré el firewall, estás decodificando con cuidado. Rápido. Ethan no dijo nada, mirando el código de vuelo en el flujo de datos, sus dedos tan rápido que apenas podían ver claramente. Su cerebro estaba volando, si la habilidad del observador vino de Aeterna, debe haber un rastro aquí. Plan de vida cuántica, el punto central. Estas palabras afeitan sus nervios como la punta de un cuchillo. Tenía que cavar algo, incluso si era solo un nombre o un número, de lo contrario, la vida solitaria a las 24 horas se desperdiciaría nuevamente. Termine una carpeta con la etiqueta, iteración temprana. Ethan dijo en voz baja, su voz se sintió un poco arenosa. ¿Grietas? Antes de terminar de hablar, el flujo de datos se sacudió de repente violentamente, la red de luz explotó como llamas, el bajo ruido se volvió duro y todo el espacio parecía colapsar. Los efectos secundarios de la secadora son peores de lo esperado. El aliento de Shadow todavía era frío, pero los dedos volaron más rápido en la interfaz. El firewall ha sido contraataque, date prisa. Ethan apretó los dientes y miró sobre los datos descifrados. Un registro faltante apareció en la pantalla, titulado Plan de vida cuántica, iteración temprana. Aquí mencionamos un monitor, y el modo de movimiento es como un observador, oculto, extremadamente rápido y preciso para hacer que las personas se sientan frías. Hay otra oración que es aún más llamativa, debe reiniciarse regularmente para mantener la estabilidad. Sus latidos son como una campana rota, causando un ligero ritmo. Esto no es coincidencia. ¿El observador es un producto de prueba? ¿O hay más monstruos como él en este plan? Justo cuando estaba a punto de mirar hacia abajo, los datos de repente perforaron como una espiga, y la capa protectora alrededor de la encarnación se destrozó. El ruido se perforó en su cerebro como un cetro. Bajó su maldición y casi perdió el equilibrio. En este momento, la sombra de repente se movió hacia él, y con un dedo, usó una barrera para atacar. Pero en el momento en que la barrera se rompió, un pequeño clip IP real se filtró de la encarnación de la sombra, flasheando a través de una luz borrosa. Ethan miró esta escena y se sintió un poco nervioso. ¿La sombra lo está ayudando? ¿O de lo contrario tener otros planes? Jadeó y preguntó con voz baja, ¿por qué estás tomando este riesgo? Shadow no lo miró y respondió fríamente, no pienses demasiado, la misión no puede fallar. Su temperamento era tan duro como una placa de hierro, pero Ethan sintió que había un momento de detenerse. Él golpeó la cabeza y arrojó esta idea, era imposible, este tipo nunca mostró su trasero. El espacio estaba temblando más fuerte y violentero, y la luz se convirtió en escombros, y se escucharon advertencias duras a su alrededor. Ethan se mordió los dientes y golpeó su dedo en la interfaz al final. La descarga se completa, una pequeña parte de los datos cifrados. También hay un registro de ubicación marcado, rescate. En las afueras de New Asia Atlantis, el agente Zero Station. No tenía tiempo para pensarlo, y los datos ya venían como una inundación. La posición está expuesta, B. Shadow gritó suavemente, y la encarnación se movió hacia la salida primero. Ethan lo siguió, su cerebro parecía estar lleno de información desordenada y no podía compensar su cabeza. ¿Cuál es la relación entre el monitor en ese registro y el observador? Si este plan involucra múltiples sujetos de prueba, ¿qué hay de sí mismo? ¿El único, no muerto? ¿O es solo un peón que se puede reemplazar en cualquier momento? De repente, una luz roja se apresuró, como una advertencia dejada por el vigilante. El corazón de Ethan estaba lleno de una ligera mirada con la sombra. Pero la racha ondulada debajo de sus pies casi lo tragó. Mantuvo la calma y preguntó con voz baja, ¿qué demonios estás haciendo en este juego? La encarnación de Shadow fue por un momento y respondió fríamente, deja vivo como tú. Cuando cayó la voz, llegó otra luz roja, y los dos se sacudieron nuevamente. El corazón del corazón de Ethan como un tambor, sus dedos estaban apretados inconscientemente. La conciencia se corta en el último momento, y la oscuridad se traga todo. Pero en el cerebro, ese lugar, la estación de puntos cero, es como una contraseña no resuelta, repetidamente verbal.
Después de unas horas, Ethan finalmente sintió la presión de la red secreta, arrastrando su cuerpo cansado al apartamento. Su cerebro todavía estaba en un desastre. Se sentó en la sala de comunicación. La habitación era tan pequeña como una caja de hierro, la luz azul emitida desde la pantalla perforaba los ojos y el ruido electrónico de baja frecuencia zumbaba alrededor de sus orejas, como si algo estuviera diamante en su cerebro. Frotó el punto de acupunta de su sol, pero su mente no había regresado por completo al cráneo, pero las 3 palabras Zero Point Station eran como espinas, lo que lo hizo incapaz de calmarse por un momento. Los dedos se deslizan en la interfaz virtual y se vuelven a conectar a la red oscura. La encarnación de la sombra aparece casi en el otro extremo de la pantalla al mismo tiempo, sin nada en el fondo y no se puede atrapar rastro del cable. No te vayas. La voz de Shadow todavía era tan fría como el hielo, y era un poco antinatural. La estación de 0 punto puede ser un pozo. ¿No has visto la velocidad del firewall de Eterna? Ethan se burló de sus labios, detuvo sus dedos, mirando la pantalla con los ojos rectos. ¿Qué sabes? No me digas que nunca has oído hablar de la estación de puntos cero. Su voz era baja, y era un fuego, y cada palabra que dijo parecía estar apretando la pasta de dientes. Sufría este juego medio oculto, y cada vez que hablaba con la sombra, sentía que estaba tocando en una niebla. Después de unos segundos de calmarse, el lenguaje de la sombra todavía era estable, con un poco más difícil de concebir. Ese lugar no vale tu vida, está un poco mal, he visto a alguien cometerlo. Esto sopló como un viento frío, haciendo que las cejas de Ethan sean serpientes. ¿Qué ocurre? Este tipo nunca revela su resultado final. ¿Qué significa esta oración hoy? ¿Una advertencia sincera, o estás volviendo a jugar una guerra psicológica? Deja de hablar conmigo. Ethan se mordió los dientes y su voz se volvió más difícil. No me importa lo que otros hacen, solo sé que la línea del observador puede estar allí. Ni siquiera puedo cerrar los ojos. Puso sus dedos sobre la mesa, como si estuviera presionando algún tipo de inquietud. Si no vas, iré solo. La sombra ya no dijo nada, y la encarnación en la pantalla se quedó en silencio, como si hubiera renunciado a una disputa. Después de unos segundos, la ventana de diálogo se cerró directamente, dejando solo negro. Ethan se recostó hacia la parte posterior de la silla, respirando largo, y su corazón no estaba relajado. La sombra siempre es como una cerradura que no se puede abrir. Debes saber más de lo que dijo, pero ¿por qué debería ser calumniado? ¿Tienes miedo de que él cabe algo que no toque o que tenga otros planes? La noche se volvió más oscura, y no pude ver nada fuera de la ventana del auto, solo un poco de luz estaba temblando. Ethan condujo a las afueras de New Atratis, y en ambos lados de la carretera desierta había edificios rotos, como huesos rojo. El aire se llena con el olor a hierro húmedo, y el ruido mecánico ocasional hace que las personas se apresuren de un lado a otro. De repente, el auto volcó un trozo de grava e hizo un sonido duro. Sostuvo el volante con fuerza y sus palmas estaban sudando ligeramente. Mi cerebro no puede detenerse, ¿qué está oculto en la estación de 0 punto? El observador es el producto de prueba de Eterna, y esto es casi seguro. Pero si ese plan involucra a más personas, ¿qué está pasando con su renacimiento? Cada vez que se despierta, el dolor es como un cuchillo tallado en su cerebro, y ya no puede soportarlo. ¿Si todo esto es solo otro juego para ellos? Murmuró con voz baja, su aliento tan profundo como las paredes. La oscuridad fuera de la ventana del automóvil es como un agujero negro de datos que fluye, tragando cada esperanza. Se golpeó la cabeza y se obligó a concentrarse. Si no puede detenerse, detenerse es equivalente a confirmar. Finalmente, el automóvil se estacionó frente a una limpieza de malezas. La estación cero de Point, una instalación práctica que ha sido destruida durante muchos años, está rodeada de columnas rotas como un cementerio olvidado. Ethan empujó la puerta del vidrio verde, y sus pasos fueron particularmente duros en el silencio. El interior de la sala de experimentos era tenue y húmedo, y el aire se mezclaba con el olor de la medicina de Chen y los circuitos ardientes. El antiguo equipo emitió un zumbido débil, como una respiración moribunda. El sonido del agua proviene de cierto lugar, uno por uno, haciendo que las personas se sientan nerviosas. Encendió la linterna, el rayo barrió la consola gris y los discos de datos dispersos. Los pasos se detuvieron frente a un antiguo extremo intelectual, dejando rastros de la última operación en la pantalla. Tocó el botón ligeramente, y la pantalla se iluminó, y apareció un documento faltante. Las palabras son borrosas, pero algunas palabras perforan los ojos: plan de vida cuántica, fragmentos ideológicos, reinicio. El documento mencionó que el reinicio está relacionado con el archivo intelectual, pero su propósito específico ha sido destruido. ¿Las cejas de Ethan están bien cerradas, se restablecen?
¿Está esto relacionado con su circulación? ¿O los vigilantes han experimentado un proceso similar? Un ritmo de latidos y mis dedos se estaban apretando. Si estos sujetos alguna vez eran personas vivas, sus ideas se dividieron, almacenaron o incluso se reorganizaron, entonces cada recuerdo de su mente también continuó este ciclo desagradable. Había innumerables fragmentos en su cerebro, y cada vez que murió y cada vez que despertaba, era como ser tocado por una mano invisible. Parece que un código ha sido eliminado en mi corazón, y no puedo encontrar la dirección en vano. Mirando la pila de piezas desechadas al final, notó un chip de datos roto con un número borroso, E0. Cogió y lo miró. No sabía que era famoso y lo metió en su bolsillo. Puede que sea basura, pero le dije que no puedo dejarlo ir. El aire se volvió más pesado, y el sonido del zumbido parecía provenir de todas las direcciones. Ethan se quedó allí, sus ojos encerrados en la pantalla, sus dedos se detuvieron en el aire, como si esperara una respuesta que nunca llegó. Justo cuando Ethan miraba los archivos faltantes en la pantalla final de la estación de puntos cero, un sonido mecánico bajo provino de las profundidades de la pared, como una vieja máquina de repente tirada y comenzada, haciendo una renuencia a gruñir. El aire de repente se volvió pesado, haciendo que la gente sin aliento. Giró la cabeza de repente, su luz de mano temblando en el tenue corredor, y la luz de advertencia roja de repente se iluminó, parpadeando salvajemente, y el duro sonido de advertencia estaba diamante directamente en su cerebro como un cetro. El olor quemado hizo que la nariz agria, y la frialdad del metal hizo bloquear el cofre. ¿Qué demonios? Apretó los dientes y bajó su hechizo, y sus pies dieron un paso atrás sin dudarlo. La pared está llena de rasguños de metal, y varias puertas ocultas se abren, revelando las ruedas del robot automático anti-shock. Sus ojos iluminaban la luz roja, y la red láser se abrió instantáneamente, y las líneas rojas detalladas formaron una red muerta en la oscuridad. El sonido del pájaro bajo después de la rosa que se balancea, como un perro sangriento que se acerca paso a paso. El latido de Ethan fue tan rápido que estaba a punto de explotar, y su cerebro se movía a una velocidad rápida. Este no es un accidente, el sistema responde demasiado rápido y es demasiado preciso. Alguien lo estaba controlando lejos y quería sostenerlo. ¿Es un vigilante? ¿O un chico escondido más profundo? Se puso en cuclillas, evitó un láser, sostuvo su palma contra el suelo frío, miró a su alrededor y encontró una manera de sobrevivir. El corredor es tan estrecho como una caja de hierro con un ángulo de giro en el frente, pero la red láser se está reduciendo rápidamente. No puedo parar, terminaré si me detengo. Murmuró en voz baja, de repente giró hacia la esquina, y su cuerpo se deslizó sobre la pared. Una luz láser se frotó sobre los hombros, y el olor quemado hizo que el estómago se hinchara. La explosión sonaba desde atrás, y el seguimiento salpicaba en el suelo, y los escombros estaban en todas partes, y las llamas reflejadas en la pared de metal rota. Miró una marca borrosa en la pared, con forma como una marca en el chip E0 en su bolsillo, pero no tuvo tiempo de echar un vistazo. La presión de la muerte es como una palma, asfixiando el cuello con fuerza. Los cerebros están en grupo. ¿De qué tienen miedo? ¿Archivo final? ¿O hay un secreto más grande escondido aquí? Cada paso es como atrapar una vida, pero le dije que no puedo retirarme. Si se retira, todo será inútil. El corredor está lo más cerca posible, pero es un callejón sin salida. La red láser proviene de ambos lados, y las líneas rojas son tan densas como las arañas, cada vez más estrictas. Ethan se mordió los dientes e intentó llamar a una puerta lateral, pero la puerta era tan dura como un bloque de hierro. Se dio la vuelta, su espalda contra la pared, y su pecho se onduló violentamente. Los pájaros bajos siguieron a los cercanos y más cercanos, y el fuego parpadeaba frente a nosotros. No hay camino por recorrer. ¿Eso es todo? Gruñó y se rompió el puño con fuerza en la pared. El siguiente segundo, el láser golpeó el cofre, y el dolor era como la tormenta actual en todo el cuerpo, y la mente se hizo añicos instantáneamente. Todo lo que escuché fueron explosiones en mis oídos, silencio como una burla. Cuando su conciencia comenzó a bofetear, de repente abrió los ojos y descubrió que estaba acostado en la cama en el apartamento, con sudor frío empapando su ropa. El dolor en el cofre todavía estaba vivo, como si hubiera sido desgarrado. Se sentó, presionó el sol con los dedos tembloriamente, y su cerebro estaba lleno de la última pantalla de la estación de 0. Esa sensación de impotencia es como una medicina venenosa. Después de unos minutos, solo podía respirar suavemente, pero sus manos todavía estaban temblando. No puedo arrastrarlo más. Apretó los dientes y pronunció algunas palabras en voz baja. Cada vez que muere, la otra parte es aún más grosera y celosa. El vigilante, o la persona detrás de él, no está tratando de mantener el ciclo, sino para eliminar completamente sus movimientos.
Debe defenderse mientras no han bloqueado por completo su próximo paso. Al entrar en la sala de comunicación, la luz azul en la pantalla hizo que los ojos se sintieran doloridos, y el ruido electrónico de baja frecuencia zumbaba alrededor de las orejas. Fue a la red oscura, golpeó los dedos en la interfaz virtual, y la sombra apareció casi al mismo tiempo, y el fondo en el lado opuesto todavía estaba vacío, como una caja negra que nunca podría abrirse. ¿Cuánto sabes? La voz de Ethan era baja, y cada palabra estaba llena de llamas. El sistema roto en la estación Zero Point casi me mata. ¿Cómo te atreves a decir que no tienes dolores de cabeza? El lado opuesto estuvo en silencio durante unos segundos, y el lenguaje de la sombra era tan frío como si estuviera calculando algo, pero era un poco fluctuante. Ese lugar, he visto a demasiadas personas que no regresan. ¿Realmente quieres tocar ese resultado final? Ethan resopló fríamente, sus dedos se apretaron inconscientemente. No me hables de esto. La información que me diste es tan mala cada vez, lo que me hace morir inexplicablemente. ¿Es esta coincidencia de nuevo? La sombra no se mueve, y el sonido es aún más pesado. Si el sistema central de la estación de punto cero es el cifrado cuántico, su ciclo puede tener mayores lagunas. Te advertí, no te vayas. ¿Advertencia? Ethan abofeteó la mesa y su voz se levantó. Si realmente quieres ayudar, solo dime todo lo que sabes. De lo contrario, a partir de ahora, yo mismo vendré. Hubo silencio en el otro lado nuevamente, y la ventana detrás de cerrada directamente, dejando solo negro. Ethan se recostó hacia la parte posterior de la silla, escupiendo un largo aliento, y su corazón estaba bajo presión. Shadow, cada vez, parece un plan, ocultando el plan después de 10 pasos. Debes saber más, pero, ¿por qué no? ¿Tienes miedo de que él mismo cabe algo que no toque, o es parte de los problemas él mismo? Sus ojos cayeron sobre la esquina de la mesa, y sus dedos frotaban el chip E0 en su bolsillo. ¿El puntaje en la estación de 0 punto tiene algo que ver con esto? Si esta es una determinada etiqueta, o parte del código, se le arrebató la cabeza y se obligó a calmarse. No importa lo que piense la sombra, ya no puede ser sacudido por su nariz. Ya sea el vigilante o la fuerza detrás de ellos, ya que se atreven a tomar medidas, no lo culpen por morder. Sus dedos se detuvieron al lado de la oblea, y de repente levantó la cabeza, sus ojos encerrados en la ventana oscura en blanco en la pantalla. Tal vez, esta vez, puede hacer que todo el tablero de ajedrez se vuelva uno. Después de unas horas, el frío temprano en la mañana se raspó en el apartamento en el fondo de New Asia Atlantis como un cuchillo. La luz en la pantalla en la sala de comunicación se sacudió como una lámpara dañada, haciendo dolor en los ojos de las personas. Ethan se sentó en la silla rota, agarrando el chip E0 en su bolsillo con los dedos, y dedicando repetidamente la conversación con Shadow hace unas horas hasta que se decidió. Respiró hondo y hizo clic en la interfaz de grabación, el sonido era tan bajo como una piedra presionando en su pecho. Sombra, este puede ser el último contacto. Si aún ocultas algo, dígalo ahora, de lo contrario lo llevaré al final. Hizo una pausa, sus dedos se apretaron con fuerza y libremente, como si quisiera atrapar algo, pero tenía miedo de atrapar nada. Si todavía eres un aliado, no me decepciones. La pantalla todavía estaba en blanco. Apagó el registro, encriptó el mensaje y lo envió, y luego se recostó hacia atrás en la parte posterior de la silla. Su latido todavía era muy rápido, pero sabía que no habría salida después de salir. Quiere difundir una información falsa en la red oscura, diciendo que ha descifrado el secreto del chip E0 y está listo para sacudir todos los secretos de la tecnología inmortal. Este es un juego loco, usándose como una fuerza para sacar a la serpiente del agujero. Los datos muestran que la velocidad de respuesta del observador a la información es tan alta como 90%, que es el único avance. Antes del amanecer, Ethan ya había penetrado en el centro de datos de chatarra en la parte inferior de New Atrastis. El aire estaba lleno de olor quemado, y la placa de circuito roto se puso debajo de los pies, y ocasionalmente había un sonido duro. La luz tenue es difícil de delinear los alrededores, y el ruido electrónico lejano es como una irritación continua, lo que hace que la piel de las personas se sienta entumecida. Se puso en cuclillas, sus dedos conectaron rápidamente un cadáver que había borrado el robot, ajustando el módulo de señal para emular la ilusión de las actividades humanas. El tiempo que le queda por ti mismo no es más de media hora, y la otra parte puede rastrearlo en cualquier momento. Vamos, Watchman. Esta vez no eres tú quien me gana, estoy esperando que lo entregues a la puerta. Murmuró en voz baja, sus labios se sacudieron, tan rígidos como una máquina corteidista. Las palmas ya estaban húmedas, y el cerebro rápidamente dedujo la reacción de la otra parte. Si el vigilante realmente pudiera jugar en cifrado cuántico, esta emboscada podría haberse visto desde el principio. Pero no tiene más remedio que pagarles debido a la información.
Después de configurar el objetivo falso, ingresó al antiguo sistema de monitoreo en el centro de datos e implantó una pantalla circular, permitiendo al intruso pensar que todavía estaba deambulando por la entrada. Sus dedos bailaron en la interfaz virtual, y su sudor se deslizó a través de la altitud. Levantó la cabeza y miró a su alrededor de vez en cuando, y sus oídos capturaron cada estática anormal de cada seda. El tiempo es como un esqueleto que aprieta el cuello, lo que hace que la gente sea sin aliento cada segundo. Caminando hacia una antigua máquina terminal, se dejan una cadena de códigos inacabados en la pantalla, a Eterna-init-protocol-03. Lo miró, sus cejas exploraron ligeramente, pero inmediatamente golpeó la cabeza y continuó avanzando. No hay tiempo para distraerse, y lo más importante para estar apretado ahora es colocar bien la trampa. El centro de los datos es más oscuro, y el aire parece ser solidificado. Solo el sonido de la respiración y el sonido ocasionalmente de advertencia del sistema, que es tan agudo como si fuera afeitado los nervios. Ethan se apoyó contra un pilar de metal roto, tocando los dedos hasta el final, monitoreando la respuesta de la fuente de señal. La trampa estaba en su lugar, pero la ansiedad en mi corazón se volvió cada vez más pesada. ¿La otra parte tomará el asiento? ¿O han sabido durante mucho tiempo que esto es una trampa y están esperando oponerse a un ejército? De repente, la pantalla finalmente parpadeó, y un mensaje sin cifrar saltó, con solo una breve línea de palabras: ten cuidado, son más rápidos que tú. Los alumnos de Ethan se encogieron repentinamente, su latido como una señal de impulso fuera de control, haciendo que su pecho se entumeciera. ¿Es una sombra? ¿U otra trampa? Sus dedos estaban al final, dudó durante medio segundo y su cerebro se dedujo rápidamente. Si esto es una advertencia de la sombra, la otra parte puede haberse acercado. Si esto es equivocado por el observador, su plan para cambiar es solo más difícil ahora. Sin pensar demasiado, había un ligero sonido de pasos en todas partes, y el ritmo era inestable, como si intentara explorar una trampa, y luego surgió un ligero sonido de interferencia electrónica, como si alguien estuviera rompiendo su barrera de señal. Deberías morir, porque son tan rápidos. Ethan apretó los dientes, bajó su hechizo y estalló con sudor frío. Rápidamente cambió a la pantalla de monitoreo y descubrió que la señal estaba perturbada y que los copos de nieve estaban destrozados, y no podía ver claramente la ubicación del visitante. Se obligó a estar tranquilo y deducir una solución en su cerebro. Si la otra parte puede encontrar esto rápidamente, la información se filtró más rápido de lo esperado, y la sombra no lo ha apoyado desde el principio. El sonido de sus pasos se elevó nuevamente, y se volvió más cerca, acompañado por el ligero movimiento del metal rascando el suelo, como si estuviera torturando deliberadamente sus nervios. El sonido de advertencia de repente gritó, haciendo que la piel se entumeciera. Ethan sostuvo el final de las heces, y sus dedos estaban casi incrustadas en la cubierta exterior. Sabía que la trampa podría haberse tocado, pero las acciones de la otra parte eran demasiado precisas, como si lo hubiera esperado todo. Los dedos operaron rápidamente al final e intentó bloquear reversamente la fuente de señal de la otra parte. Siempre que pueda atrapar un hilo, incluso si es solo un clip de código, es posible que pueda darle la vuelta. Los pasos estaban tan cerca que casi podía escuchar la respiración de la otra persona. Ethan estaba apoyado contra el pilar de metal, sus palmas estaban resbaladizas, y solo había un pensamiento en su corazón: no importa quién seas, al menos arrancaré un pedazo de ti esta vez. Justo cuando sus pasos se acercaron casi cuando podía escuchar la respiración de la otra persona, Ethan de repente contuvo la respiración y metió un pilar de metal en la espalda. El toque frío se perforó en su piel como una pizca, haciendo todo su cuerpo apretado. La oscuridad en el centro de los datos no se puede disolver, y solo las luces rápidas muy lejanas parpadearon continuamente, y la sombra se retorció y se estiró entre el esqueleto del servidor roto. El aire estaba lleno de un olor húmedo de aceite, como los recuerdos podridos en torno a la cavidad nasal. De repente, una explosión aguda destrozó el silencio, y el objetivo falso del robot que estableció se tocó, y la fuerza electromagnética barrió todo el espacio como una ola, y el zumbido de baja frecuencia le atribuía la piel. ¡Es ahora! Ethan se mordió los dientes y se retiró de los puntos ocultos, pisoteando la bofetada del circuito en el suelo, causando una mirada dura y crujiente. En la oscuridad, la figura del vigilante se congeló debido a la interferencia, y la luz roja parpadeó en la cabeza. No tuvo tiempo de pensar en eso, el latido le dolía el pecho como un tambor, y sostuvo la barra eléctrica escondida en la manga y de repente salió corriendo. La chispa explotó en la oscuridad y golpeó el otro lado con fuerza, pero el observador reaccionó rápidamente y salió de la esquina. En un lado de su cuerpo, la barra eléctrica solo se limpió los hombros y sacó una deslumbrante cadena de luz. No, pero es demasiado lento. La voz del vigilante era baja, llevando un hueco mecánico, como si estuviera bajando de una capa de hielo. Golpeó el pecho de Ethan con un revés, haciéndolo tropezar, su garganta se sintió incluso dulce. Cerrar.
Ethan resopló, calmando de mala gana su cuerpo, y su cerebro se movió rápidamente. Las acciones de la otra parte fueron demasiado precisas, como si ya hubiera considerado cada paso que dio. La onda residual del circuito electromagnético todavía está allí, y la barrera de la señal no se ha restaurado por completo, que es su única ventana. Apretó los dientes y corrió hacia adelante, sosteniendo el brazo del vigilante con fuerza con ambas manos, tratando de cambiar la situación. Los dos estaban dispersos en la oscuridad, y el suelo de metal estaba pisoteado de pájaros afilados rayados, y las partes rotas eran cuadrúpicas. «¡Tu cara!». Aprovechando el acercamiento, Ethan golpeó al vigilante en la cabeza. Comenzó el crujiente sonido de la rotura, y un hilo se abrió en la máscara del otro lado, revelando la mitad de la cara. La cicatriz estaba inclinada desde el rincón de sus ojos hasta la esquina inferior, tan familiar que su corazón de repente se encogió. «¿Esta cicatriz es exactamente la misma que la suya?». Estuvo atónito por un momento, la fuerza en sus manos estaba inconsciente y su cerebro se convirtió en un grupo. ¿Es esto una coincidencia? ¿O los efectos secundarios de alguna copia de genes? ¿O comparten un cierto pasado? Trató de deducir varias posibilidades, pero cada suposición era como profunda y clara, haciéndole atreverse a no pensar más. El vigilante resopló fríamente, aprovechó la oportunidad de arrebatarlo y lo arrojó mucho al suelo con un revés. El dolor corrió por todo el cuerpo como la corriente, Ethan se mordió los dientes y apretó los dientes y de mala gana se puso de pie. Su vídeo barrió la bofetada del arma en el suelo, con una línea de pequeñas palabras grabadas en él, a Eterna-Enid-Protocol-03. ¿Es exactamente lo mismo que el código en el terminal? Sus pupilas se encogen y un escalofrío en su corazón. ¿Tecnología inmortal? ¿Qué es este tipo? ¿Otro producto práctico? ¿O algo peor? Esta cicatriz, ¿quién eres? Ethan gruñó, su voz llena de shock y confusión. Trató de ponerse de pie, pero el observador se estaba acercando, sus ojos estaban tan fríos que no había emoción. La otra parte no respondió, sino que solo tenía un lado leve, como si recalculara una ecuación. En la oscuridad, Ethan miró una pared colgante en miniatura que colgaba alrededor del cuello de la otra parte, con un vago símbolo grabado en la superficie, como una especie de figura antigua, que era incompatible con este frío mundo tecnológico. Pero no tuvo tiempo de mirarlo, y el ataque del observador volvió, y el arco frío fue trazado, como un cuchillo disparado por el dios de la muerte, señalando directamente a su vida. Se escondió a regañadientes, pero su brazo todavía estaba magullado. El dolor lo hizo sin aliento, su mente era como una señal rota y seguía parpadeando. Cada huelga del observador era como si hubiera sido medido con precisión, golpeando el punto clave, y Ethan fue presionado en vano. Pero el cerebro todavía se aferraba al punto en que me di cuenta de que esta cicatriz, si este código pudiera ser exprimido por un tiempo, tal vez se podría desenterrar más. Hizo todo lo posible para sacarlo de su bolsillo y tembló los dedos al equipo del observador. Con un sonido ligero, el flujo de datos se extrajo con éxito, pero el precio era un dolor en el cofre, como si quisiera desgarrarlo en 2,5. Cayó al suelo, sus ojos se oscurecían y más oscuros, sus dedos todavía sostenían el final. Mientras respiraba, presionó la tecla de grabación, y el sonido era tan débil que se detendría en cualquier momento. Sombra, siempre escondes una media oración, pero ahora no puedo creer la mitad de eso. Vi su rostro, tiene algo que ver conmigo. Si sabes algo, no se queden en silencio. Después de que se envió la voz, sus manos cayeron sin ningún esfuerzo, y finalmente la luz verde del mensaje en la pantalla apareció, y luego cayeron en un silencio muerto. La oscuridad parecía tragarse todo, dejando solo las luces muy alejadas, como el último golpe. El vigilante se puso de pie y lo miró con la cabeza baja. No hubo fluctuación en sus ojos, pero se volvió fríamente, y sus pasos desaparecieron gradualmente en el centro de los datos. Los pasos del vigilante habían desaparecido durante mucho tiempo en el centro de los datos, y la oscuridad era tan estresante que la gente no podía respirar. Ethan yacía sobre el suelo de metal frío, y el dolor en su pecho parecía moverse con un cuchillo. La conciencia continúa y te desmayará en cualquier momento. No sé cuánto tiempo tomó, pero el dolor fue un poco lento. Se mordió los dientes con fuerza, levantado tembloriamente, presionó su palma sobre su pecho y apenas recuperó un poco de despertar. La luz de emergencia apareció lejos, y la tenue luz describía las ruedas rotas. El servo estaba disperso por todo el suelo. El olor picante de cierta droga química se impregnaba en el aire, mezclado con el bajo ruido emitido por la vieja máquina terminal, que era tan regular y suprimida como un latido del corazón. Ethan se sentó en posición vertical contra una pila de estantes rotos y sacó sus dedos con dedos temblorosos. La débil luz de la pantalla reflejaba su rostro sangriento.
Jadeó, hizo clic en el flujo de datos extraídos del equipo del observador, desabrochó la capa de cifrado en una capa, y cada línea de código era como una espiga, perforando su cerebro. Laboratorio de vida cuántica. ¿Acuerdo de alcance? Su voz era baja, y su garganta parecía estar molida por papel de lija. El texto en la pantalla es frío y despiadado. Él y el observador son productos experimentales de tecnología inmortal, y sus ideas y genes están diseñados para estar en oposición y simbiosis para probar la estabilidad de los seres humanos bajo conflictos extremos. Lo que es aún más aterrador es que este es solo un punto de partida. Quieren crear una conciencia colectiva que pueda dividirse e integrarse infinitamente, y controlar toda la nueva red Sinbei de Atratis. Estos datos son imposibles, dijo con voz baja, con las cejas firmadas. ¿Cómo pueden los enchufes cuánticos ser estables a este nivel? A menos que ya hayan dominado alguna variable desconocida. Su cerebro voló rápidamente e intentó desmontar todo esto con una lógica científica. Si se puede manipular la conciencia, ¿está completa su memoria? ¿Hay un parámetro oculto que lo haga pensar que es libre? Cuanto más lo pienso, más frío me siento como los datos eliminados, dejando solo un código de error en blanco. Sostuvo el final involuntariamente, y los bordes dolían tanto que le dolían las palmas. ¿Soy un humano, o están escribiendo una cadena de códigos? Esta pregunta es como un virus, que almacena repetidamente su voluntad. En este momento, un ligero ruido vino de lo profundo del centro de los datos, como un sonido de fricción de metal, corto y afilado. Ethan levantó la cabeza de repente, sus ojos barrieron hacia la oscuridad, y su mano sosteniendo el extremo se apretó ligeramente. ¿Está el observador de vuelta? ¿O algo más? Vendió la respiración y escuchó en silencio durante unos segundos, solo una baja frecuencia de pájaros zumbadores rugiendo alrededor de sus oídos. Tal vez fue solo un error, pero esta breve interferencia hizo que su corazón latiera más rápido y su conciencia se retiró ligeramente a la realidad. Al final, salió de repente un sonido ligero, y un mensaje de voz saltó. Ethan quedó atónito por un momento y dudó por un momento, y luego hizo clic en la reproducción. El sonido de la sombra proviene del medio, bajo y vago, con el significado de la experimentación. Ethan, he participado en las primeras etapas del acuerdo de símbolos, pero hay algunas cosas, es posible que no quieras saber. La conexión entre tú y el observador está lejos del enemigo. La voz terminó abruptamente, dejando solo las ranuras electrónicas retumbando en el aire. Sus alumnos se contrajeron de repente, y su mano sosteniendo el final se sacudió ligeramente. ¿No solo el enemigo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Comparten un cierto pasado, o es simplemente una copia de seguridad para el observador? La cicatriz en su cerebro era exactamente la misma que el observador, lo que se enfría en su corazón. Intentó analizar el lenguaje de la sombra, y realmente lo reveló, o lo calculó nuevamente. Pero no importa cómo lo pienses, no puedes encontrar la respuesta. Lo sabías hace mucho tiempo, ¿verdad? Dijo con voz baja, su aliento estaba lleno de fatiga, pero nadie escuchó esto, solo el zumbido a su alrededor respondió. El vídeo se extendió y cayó al suelo, con un pequeño símbolo grabado, que era algo similar a la marca en el cráneo del observador. Él entrecerró los ojos, tratando de ver más claramente, pero la debilidad de su cuerpo hizo que su visión fuera borrosa. ¿Ese símbolo, me perdí algo? Murmuró con voz baja, sus dedos se deslizaron sobre el suelo sin ningún esfuerzo, tratando de levantarse y acercarse, pero solo se cambió a un dolor. Los ojos fríos del vigilante parpadearon en el mar del cerebro, y la cara medio expuesta parecía un espejo, reflejando lo que no quería enfrentar menos. Si son el lado opuesto de ser diseñado, ¿la resistencia sigue siendo significativa? Si la memoria se implanta, ¿es su punción otra variable experimental? Trató de poner al vigilante en la perspectiva del vigilante. Si la otra parte sabía la verdad, ¿era su frialdad otra forma de lidiar con ella? ¿O es que la otra parte ha aceptado este juego hace mucho tiempo? Si Shadow dice que es verdad. Bajó la voz y deslizó los dedos sobre la pantalla final, como si hubiera buscado el último código sincronizado. En la oscuridad, solo había un sonido zumbido de baja frecuencia, como si se burlara de su perforación. La idea se volvió cada vez más borrosa, y el dolor fue como una señal dañada, interfiriendo repetidamente con los pensamientos, pero las dudas en mi corazón eran como cuchillos, cada vez más profundos. Después de un tiempo, el dolor en su pecho estaba ligeramente aliviado. Ethan se mordió los dientes y se levantó con un montón de bastidores rotos, sentado en línea recta, y su mente era reacia a retroceder a la realidad. Al final, la pantalla parpadeó en la oscuridad, y la luz deslumbrante lo hizo entrecerrar los ojos, sus dedos temblaron y casi no tenía energía para tocar. Un nuevo mensaje automático saltó, como un golpe contundente del sistema central de la tecnología inmortal, el aire de repente se volvió aún más pesado,
y el sonido bajo de zumbido parecía ser tragado por algo, dejando solo su fuerte respiración en el centro de los datos de desecho. Sistema de reconstrucción de la vida, la opción final de comenzar. El sonido mecánico frío se envió desde el final, y cada palabra era como una espiga, perforando su cerebro. Opción 1. Apague el sistema, finalice el ciclo de muerte y el precio se elimine permanentemente para la conciencia. Opción 2. Mantenga el ciclo y continúe ejecutando los parámetros del experimento. Solo la voz, y luego reponió, elija el tiempo de cuenta regresiva, 3 minutos. Ethan estaba aturdido, sus dedos se deslizaron sobre la pantalla, y el sudor frío en su palma casi se resbaló. Apagarse el sistema significa que todo está hecho y que no vuelves de nuevo, y todo lo que yo mismo puede desaparecer en poco tiempo. Pero continúa circulando, él es solo un bloque de datos que está siendo absorbido accidentalmente, interpretado por la tecnología inmortal y esos tipos que se esconden en la oscuridad. Su cerebro está en un grupo. ¿Es este mensaje cierto? ¿U otra prueba? El escalofrío en su corazón no pudo ser sacudido sin importar cómo pensara en su primera muerte. El dolor de su mente estaba destrozada, su cuerpo era como un equipo dañado, completamente fuera de control. No quiere volver. 3 minutos. Murmuró en voz baja, su voz como si hubiera sido usado por papel de lija. La luz de emergencia parpadeó y arrojó sombras frías, y los servohuesos dispersos a su alrededor emitieron el olor acre de drogas químicas, como si le recordara que este lugar roto nunca fue un refugio. Se apoyó contra el estante y barrió un panel colapsado junto a él. Los símbolos aún eran difíciles de ver con claridad, pero ya no podía controlarlo. Finalmente, el final de repente respondió nuevamente, y un enlace de voz solicitó saltar. Las cejas de Ethan, sus dedos dudaron por un momento, pero aún se abrió. El sonido de la sombra proviene del medio, y continúa, disperso con ruido estático, como si estuviera cableado desde un lugar muy lejano. Ethan, ¿has visto el mensaje? No instes, apagar el sistema no es una salida. Cuando haya terminado, el observador colapsará, no es lo que quieres. La voz estaba fría, pero había un huracán que era difícil de detectar. Ethan sonrió amargamente en la esquina de su boca, sus dedos apretaron sus fines. ¿Vigilante? Su voz estaba agotada y dura. Nunca he vivido a quien he planeado. Solo quiero descubrir lo que soy. Hizo una pausa, con los ojos encerrados en la cuenta regresiva en la pantalla. Has sabido todo esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero nunca me has dado una palabra. La sombra permaneció en silencio durante unos segundos, y solo el silencio del ruido era chisporroteante. Finalmente, la otra parte susurró, no puedes darte el lujo de soportar algo de verdad. Elegir es su negocio. La voz era tan fría como el hielo, sin fluctuaciones. ¿No puedes soportarlo? Ethan resopló fríamente, lleno de autocrítico. No sé si soy verdadero o no. ¿Qué más puedo pagar? Me he visto obligado a ejecutar el código de comando incorrecto. Respiró hondo, sus ojos como un datos cerrados, sin ningún movimiento. Este es mi propio negocio, no tiene nada que ver contigo. El ruido tranquilo del otro extremo de la comunicación aumentó repentinamente, y el sonido de la sombra se tragó, como si fuera pellizcada por alguna fuerza. En este momento, una cadena de códigos apareció al final de la pantalla, y los números saltaron a los últimos 10 segundos como si fueran interferidos. Los alumnos de Ethan se encogieron, y su latido fue tan rápido que estaba a punto de explotar. El tiempo no es suficiente, ya no tengo tiempo para pensar en ello. Trató de adivinar si era un diseñador de tecnología inmortal, ¿se quedaría en una puerta trasera y dejaría que sea solo otro esquema? Pero el cerebro está en blanco y no hay respuesta. No importa si es cierto o no, vamos. Murmuró en voz baja y señaló su dedo a la opción de «Sistema cerrar». La pantalla flashea a través de una cadena de códigos y finalmente se congela en un símbolo rojo, que se oscurece de inmediato. Al mismo tiempo, se transmitió una espina profunda en el centro de los datos, y el bajo ruido se convirtió lentamente en un extraño silencio muerto. La estructura circundante comenzó a colapsar, y el sonido de la fricción de metal era nítido y corto, como declarar algo irreversible. Ethan no se movió con la máquina, sino que solo escuchó en silencio esos sonidos, su respiración más lenta y lenta, y el dolor en su pecho parecía estar alejándose. En el momento en que pasó la primera muerte en su cerebro, la sensación de desgarro, si esta fue la última vez, valdría la pena. Antes de que la última luz finalmente se desvaneciera, una línea de datos dispersos se encendió, unidad mecánica de idea de respaldo, ubicación desconocida, acompañada de un ligero sonido de arrastre electrónico, fue cubierto inmediatamente por los gansos colapsados. Su línea visual fue borrosa gradualmente, y la oscuridad era como una señal rota, tragando nada.
Los esqueletos en el centro de los datos cayeron silenciosamente en silencio, dejando solo el espacio vacío, cubriéndolo en silencio.